Este no es un caso de corrupción cualquiera. Estamos hablando de jugar con la salud de los más pobres en la República Dominicana. El caso Senasa ya es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. No solo por el dinero involucrado, sino por las consecuencias humanas que dejó y está dejando. Estamos hablando del Seguro Nacional de Salud, Senasa, la ARS estatal que cubre a más de 7.4 millones de dominicanos, en su mayoría personas de bajos recursos, trabajadores informales, envejecientes y pacientes con enfermedades graves. Una ARS es la Administración de Riesgos de Salud, quien maneja el seguro médico y quien está supuesto a pagar correctamente y a no hacer fraude. Según el Ministerio Público, el desfalco al Estado supera los 15.900 millones de pesos dominicanos. Por ahora, la cifra total es mucho más alta. Son enemigos del pueblo. Pero el verdadero daño no está en los números, está en lo que pasó en los hospitales, clínicas y farmacias. De acuerdo con el Ministerio Público, aquí se formó una estructura criminal desde adentro del sistema. Y no fue un error administrativo, no fue un simple me equivoqué, no fue una falla técnica. Estamos hablando de sobornos, cambios de contratos y pagos rápidos, facturación falsa, manipulación de los estados financieros, ocultamiento de déficits y desvío de las reservas técnicas, que eran fondos destinados a cubrir atenciones médicas. Y aquí viene lo grave. Había pacientes que iban a una consulta sencilla. Por ejemplo, les dolía la cabeza o para tomarse la presión. Y sin saberlo, el sistema les cargaba estudios carísimos. Estamos hablando de facturas de colonoscopías, de resonancias, estudios complejos, sin que el paciente quisiera ese procedimiento y un procedimiento que el paciente nunca se hizo. ¿Cuál fue el resultado? Cuando el mismo paciente necesitaba atención real, medicamentos o tratamientos de alto costo, el sistema, el seguro les decía que ya no tenían cobertura porque su seguro ya había consumido todo. Pero realmente quienes consumieron todo fueron los ladrones, los corruptos que se robaron el dinero del pueblo, el dinero de los más pobres. Y esto no es una simple teoría, esto pasó. Y si no les dan con todo el peso de la ley a todos los involucrados, esto va a seguir pasando en el país. Personas muriendo innecesariamente. La Sociedad Dominicana de Oncología Médica denunció que esta corrupción provocó muertes. Pacientes con cánceres que no recibieron quimioterapia a tiempo, medicamentos de alto costo retenidos o retrasados y tratamientos interrumpidos. Mientras tanto, otros se estaban robando el dinero. Esto no es una simple corrupción administrativa, esto es corrupción con consecuencias mortales que estaba causando muertes. Y estos son los principales involucrados en el caso. El principal señalado es Santiago Marcelo Jacín Albaini, exdirector ejecutivo de Senasa entre agosto de 2020 y agosto de 2025, conocido como Shago, designado directamente por el presidente Luis Abinader, que se reporta que colaboró mucho en su campaña presidencial. También el Ministerio Público lo señala como el cabecilla del entramado criminal. Se le acusa de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, soborno, estafa contra el Estado, falsificación de documentos y lavado de activos. Actualmente cumple 18 meses en prisión preventiva. También está Rafael Luis Martínez Jacín, sobrino de Santiago Jacín, médico y fundador de la empresa MyCare. Está acusado de desvío de fondos y sobornos y ahora enfrenta 18 meses en prisión preventiva. También está Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de Senasa entre 2020 y 2024. Antes trabajó en el Ministerio de Hacienda y en el Banco de Reservas. Se le acusa de manipular estados financieros, subregistrar reclamaciones, ocultar déficits y cubrir irregularidades para sostener el fraude. Esto llevaba mucho tiempo y ahora enfrenta 18 meses de prisión preventiva. Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico de Senasa, vinculado a contratos irregulares y falsificaciones, enfrenta 18 meses de prisión preventiva. También se encuentra involucrado Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de salud de Senasa. Según la investigación, participó en aprobaciones fraudulentas y manipulación de autorizaciones médicas. Enfrenta 18 meses de prisión preventiva. Ramón Alam Spickler Mateo, vinculado a empresas prestadoras de servicios y empleado de la Cancillería, acusado de recibir pagos irregulares. Enfrenta 18 meses de prisión preventiva. También se encuentra involucrada Ada Ledesma Ubiera, proveedora de servicios médicos, involucrada en facturación falsa
y sobornos y enfrenta 18 meses de prisión preventiva. También se encuentra Eduardo Reed Estrella, empresario y cabeza del grupo Reed, un conglomerado familiar con más de 100 años en el sector salud. Su empresa recibió más de 7.100 millones de pesos en contratos con Senasa. Reed admitió pagos de sobornos, aunque alega que fueron producto de extorsión y actualmente colabora con el Ministerio Público. La justicia que investigue bien y no se dejen engañar, porque ahora ellos dicen, sí, yo hice algo, pero fue una extorsión, me obligaron a hacerlo. Enfrenta arresto domiciliario, brazalete electrónico e impedimento de salida del país. También están Cintia Costa Ascensión, vinculada a empresas como Kersun y Pharmacar, Heidi Mariela Pineda Perdomo, proveedora de servicios médicos. Ambas admitieron hechos y colaboran con la justicia. Ambas cumplen arresto domiciliario. En la investigación también se menciona a José Pablo Ortiz Giraldes, alias El Gordo, señalado como la mano derecha de Jacín y pieza clave en el cobro de sobornos. Aunque no figura entre los 10 imputados iniciales, sigue bajo investigación. Este caso ya empieza a tener consecuencias fuera del expediente judicial. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, informó la renuncia inmediata de Sonia Reed Villanueva en su posición en la junta directiva. Sonia Reed Villanueva es hija de Eduardo Reed Estrella, uno de los implicados en el caso Senasa. ANGE agradeció su gestión, pero no explicó las razones de la renuncia ni anunció quién ocupará la vacante. Todo el mundo sabe por qué tuvo que renunciar. Y este comunicado fue emitido el 14 de diciembre del 2025. Desde el Ministerio Público, las declaraciones han sido fuertes. El procurador Wilson Camacho dijo que el entramado actuó de manera sistemática para destruir la institución. Dijo textualmente que fue una estructura que, como una bacteria infecciosa, le provocó una septicemia al Senasa, que hicieron todo para acabar con esa institución y que ahora deben de pagar sus atrocidades. Camacho respaldó la prisión preventiva como medida adecuada y advirtió que esto apenas comienza. Además de esto, la procuradora Jenny Berenice Reynoso anunció una segunda fase de investigaciones que incluirá clínicas, farmacias y profesionales de salud, incluso cadenas farmacéuticas que habrían facturado sin soporte real. Este caso provocó protestas masivas frente al Palacio de Justicia, rechazo social generalizado y una indignación que ha estremecido toda la República Dominicana, porque tocó lo más sensible, los más pobres y los enfermos. Y esto no fue un robo invisible al Estado. Fue un robo directamente a la persona que necesita atención médica, al envejeciente, al paciente con cáncer, al trabajador que estaba confiando en el sistema. Pero a esos ladrones, corruptos y estafadores no les dolía nada el pueblo ni les dolía a las personas que estaban muriendo. Y ahora la pregunta es, ¿habrá justicia real sin privilegios? ¿O este será otro caso donde algunos devuelven parte del dinero, negocian acuerdos y los pobres pagan el precio? Porque ya hemos visto aquí en los reportes que dicen estaba colaborando con las autoridades, admitió que cometió un error. Deben de pagar con todo el peso de la ley. El caso de Senasa sigue en desarrollo. Está declarado como un caso complejo porque es grande, pero falta mucho que se tiene que destapar. Hasta el presidente Luis Abinader tiene que dar respuesta por todo esto y el país entero está mirando. Déjame saber tus pensamientos, tus análisis en los comentarios. Recuerda darle fuertemente el botón de me gusta de este video. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y activa la campana de notificaciones. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.